Hola amigos, la cárcel es un lugar en el que nadie quiere estar. Es aterrador, horrible y brutal, pero hay algunas prisiones que son tan de pesadilla que hasta el criminal más intrépido querría evitarlas. Echemos un vistazo al interior de estos lugares de detención y les mostraremos algunas de las prisiones más aterradoras, que albergan a algunos de los delincuentes más peligrosos. La prisión de Bang Quang. La prisión de máxima seguridad de Bang Quang, ubicada en la provincia de Nonthaburi, en los suburbios del norte de Bangkok, se encuentra entre las 10 peores prisiones del mundo. También se le conoce como el Bangkok Hilton, por la serie de televisión australiana del mismo nombre protagonizada por Nicole Kidman. La institución es conocida por el hacinamiento y las condiciones infernales de los reclusos. Aquí se encuentran los condenados a la pena capital y los sentenciados a largas penas que van desde los 25 años hasta la cadena perpetua. Entre ellos hay muchos extranjeros que cumplen su condena en la prisión de Bangkok. Por regla general, la gran mayoría de los extranjeros son encarcelados por drogas. La prisión fue construida por los chinos en la década de 1930 y la gran mayoría de las normas introducidas hace casi 100 años siguen vigentes hoy en día. El ejemplo más llamativo son los grilletes de acero en los pies de los presos. Cada preso los lleva durante los 3 primeros meses y los delincuentes condenados a la pena capital llevan grilletes en todo momento. La práctica se abandonó oficialmente en el 2013, pero de hecho algunos presos siguen llevando estos grilletes pesados. Carandiru. Se trata de una prisión brasileña, uno de los complejos penitenciarios más grandes de Sudamérica, que se encuentra en Sao Paulo. La prisión es conocida como la más terrible no solo de Brasil, sino también del mundo. La pesadilla que se vive en esta cárcel solo la conocen los que cumplieron condena allí. En un momento dado, albergaba a unos 10.000 prisioneros. La historia de la siniestra prisión es tristemente célebre. En 1992 se produjo una carnicería, la que causó que 111 presos perdieran la vida. El número de víctimas de este acontecimiento en Carandiru y el proceso judicial que se prolongó durante 2 décadas provocaron una tormenta de indignación entre la población del país. En el 2002, la prisión fue cerrada y demolida. Solo quedó un bloque de la Carandiru como exposición en un museo. Posteriormente, se creó un parque en el lugar del complejo penitenciario. Kamiti. La prisión de máxima seguridad de Kamiti es una prisión de Nairobi, Kenia. Originalmente se construyó para alojar a un máximo de 1.400 personas, pero en la actualidad alberga a una sorprendente cantidad de 3.600 personas que viven en condiciones extremadamente duras. Muchos presos políticos han sido recluidos en esta prisión. El infame Bloque G de esta prisión es la peor de todas. Las violaciones y las golpizas son habituales. Además, los reclusos de este bloque viven en condiciones inhumanas. Los presos tienen que traer cubos de agua todos los días, ya que no hay una fuente fiable de agua aquí, lo que significa que mantener una higiene básica es totalmente imposible. Solo se puede salir vivo de Kamiti con una grave crisis psicológica. La Sabaneta. La cárcel de la Sabaneta se encuentra en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Solo hay un guardia por cada 150 presos. La prisión fue diseñada para 15.000 personas, lo que no impide que las autoridades venezolanas encierren en ella a 25.000 infractores de la ley. Las condiciones de la prisión son terribles. Las celdas están superpobladas y miles de personas se ven obligadas a dormir en hamacas improvisadas. La higiene parece ser algo inexistente aquí. Enfermedades como el cólera son increíblemente comunes en la Sabaneta debido a la falta total de salubridad. La corrupción prolifera en la prisión. Los presos con más recursos sobornan a los guardias para que les proporcionen mejores condiciones de vida en la cárcel. Pueden comprar una celda más grande, una cena abundante, mientras que los reclusos más pobres están condenados a una existencia miserable. En 1994, se produjo un enfrentamiento entre 2 bandas de rivales que dejó 108 presos fallecidos. La cárcel El Rodeo.
También se encuentra en Venezuela. Es conocida por sus terribles condiciones. La prisión está superpoblada, con el triple de internos de lo previsto, y las bandas de la prisión controlan el lugar, cuyos miembros en el exterior son miembros de diversos carteles de narcotráfico, y en la prisión se agrupan para oponerse tanto a la administración como a los demás reclusos. Uno de los hechos más conocidos asociados a esta prisión fue una auténtica guerra que libraron las bandas de la cárcel entre sí el día de las visitas de los presos, el 12 de junio del 2011. Como resultado, el control fue tomado por los delincuentes y a pesar del apoyo de los militares venezolanos, las autoridades intentaron durante un mes recuperar el control de la prisión. Los reclusos se enfrentaron a los soldados con fuego intenso, de pistolas, rifles e incluso de ametralladoras. Al final, solo después de largas negociaciones y no sin la ayuda de los jefes de la mafia, fue posible llegar a un acuerdo con las bandas de cederle el control a la administración penitenciaria. Después de esto, los 830 investigadores del motín fueron trasladados a otras prisiones de Venezuela y 3 administradores de la cárcel fueron detenidos y procesados por corrupción. La prisión central de Vladimir. Esta famosa prisión se encuentra en Vladimir, Rusia, y existe desde 1783. Y en un principio se utilizaba para encerrar a los criminales más peligrosos, a los presos políticos y a los reincidentes. La emperatriz Catalina II la mandó a construir específicamente para los presos políticos, y la tradición se mantuvo viva durante la época soviética. Era el lugar donde los enemigos del pueblo y los sospechosos de actividades antisoviéticas cumplían su condena. Es curioso que Central no sea un nombre popular inventado por los prisioneros, sino un nombre oficial de la prisión central del Imperio Ruso. La condena mínima de esta prisión es de 10 años, pero muchos presos se quedan encerrados allí de por vida. Las condiciones de la prisión se han comparado con las prisiones de tortura rusas. Los presos suelen ser golpeados a diario, tanto por los guardias como por otros compañeros. Un preso incluso escribió una carta con su propia sangre, pero no tuvo ningún resultado. Los reclusos que intentan defenderse se encuentran en una situación aún más lamentable que los que no intentan hacerlo. Guantánamo. Es la prisión estadounidense más conocida para delincuentes y terroristas de alta peligrosidad que no está ubicada en el territorio de Estados Unidos, sino en Cuba. En 1932, el arrendamiento de su territorio pasó a ser indefinido. Antes, el pago era de $2,000 al año. La prisión está en funcionamiento desde el 2002 y desde entonces han pasado por allí entre 700 y varios miles de presos. Los exreclusos dicen que han sido brutalmente torturados para obtener información. Los interrogatorios duraban 12 horas, durante los cuales no les permitían usar el baño. Les ponían música ensordecedora y fueron brutalmente golpeados. En la bahía de Guantánamo también se encuentra el Camp X-Ray, un campo para prisioneros de guerra talibanes. Aquí los presos se alojan en redes metálicas que se cubren con una funda transparente cuando llueve. Se crean todas las condiciones para doblegar mental y físicamente a los insurgentes. La prisión de Pelican Bay. La prisión de máxima seguridad de Pelican Bay está situada cerca de Crescent City, en California, Estados Unidos. Se han destinado 111 hectáreas de terreno para retener a los delincuentes más peligrosos de California. La prisión se inauguró en 1989, en una zona boscosa remota y alejada de las principales ciudades del estado, diseñada originalmente para albergar a 2.550 reclusos. Desde el 2006, la prisión ha albergado a 3.301, casi todos ellos pertenecientes a las categorías de máxima peligrosidad. Los reclusos están confinados en una celda aislada durante 22 horas y media al día, con una sola hora de acceso a un pequeño patio cubierto. El punto principal de la prisión es el edificio en forma de X, donde 1.300 de los criminales más peligrosos del estado están recluidos en total aislamiento. Ha habido varias huelgas de hambre en esta cárcel e incluso se han presentado demandas contra el aislamiento inhumano, pero el sistema sigue siendo el mismo por ahora. La prisión de Tadmor. La prisión de Tadmor, ubicada en las afueras de la antigua ciudad de Palmira, en Siria, fue destruida por los terroristas del ISIS en el 2015. A pesar de ello, todavía hoy se puede considerar este lugar como el poseedor del récord mundial de tortura y ejecución. En las cárceles de Tadmor envenenaban a la gente con sustancias tóxicas.
Les administraban drogas fuertes, las colgaban de los pies, las hacían pasar hambre y sed, y las ejecutaban de todas las maneras posibles. En junio de 1980, el presidente Hafez al-Assad ordenó ejecutar a todos los prisioneros en represalia por un atentado contra su vida llevado a cabo por miembros de la Hermandad Musulmana. Estos acontecimientos, que duraron 2 semanas, se cobraron entre 800 y 2.400 vidas. En el 2001, los activistas de derechos humanos lograron el cierre de Tadmor, pero en el 2011, la prisión reabrió sus puertas de hierro a los convictos. Las condiciones del presidente Bashar Assad no se diferencian a las de su padre, aunque se han evitado las ejecuciones masivas, al menos por ahora. Gitarama. Esta es la prisión central de Kigali, la capital del estado africano de Ruanda. La prisión en sí está diseñada para albergar a no más de 500 presos a la vez, pero a lo largo de los años y según diversas fuentes, ha llegado a albergar entre 600 y 8.000 personas. Algunas de las celdas son habitaciones de ladrillo con una superficie de solo 1 metro cuadrado. Estas celdas no tienen techo ni condiciones básicas de higiene y de vida. Debido a su pequeño tamaño, ni siquiera tiene cámaras y la gente tiene que dormir de pie o sentada. La falta de comodidades y el hacinamiento excesivo provocan condiciones insalubres, y en consecuencia la propagación masiva de enfermedades y la imposibilidad de sentarse o acostarse provoca enfermedades en las piernas. El hecho de que los reclusos tengan que hacer sus necesidades en el lugar y sigan de pie sobre sus excrementos genera infecciones y amputaciones de sus extremidades. Rikers. Sucia, peligrosa, lúgubre y terrible. Así hablan los presos de la cárcel de Rikers. Es el segundo centro penitenciario más grande de Estados Unidos y es famoso por su cultura de la violencia, un sistema que promueven activamente los encargados de las prisiones. A lo largo de los años han aparecido informes sobre los malos tratos a los presos en la prisión de Rikers. Los guardias han golpeado a los reclusos, han infringido los derechos humanos y también han sido acusados de delitos sexuales. A lo largo de los años, la situación no ha hecho más que empeorar, ya que la administración hace la vista gorda ante las transgresiones y las condiciones inhumanas se consideran la norma. Los reclusos cuentan que las condiciones de vida en Rikers también dejan mucho que desear. No hay aire acondicionado ni calefacción. Las ratas y los ratones merodean constantemente por el lugar y está lleno de piojos y cucarachas. Incluso ahora, no ha sido posible poner en orden el centro penitenciario. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les ha parecido interesante. Escriban sus comentarios y hasta pronto.